Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a retomar esta jornada y ahora ya nos vamos con la parte dura. Ya pasamos de las sanciones administrativas y ya nos vamos a los comportamientos verdaderamente graves. Hay una ley que es la 3/2023 de 29 de marzo que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal y que es bastante interesante porque introduce nuevos elementos, o al menos elementos que yo no conocía, y que viene a reforzar pasan, que eso será bueno de ver si seríamos capaces aquí de delimitar aquellos que traspasan las infracciones administrativas y que ya entran dentro del ámbito penal. Para ello, pues contamos con dos estupendos profesionales, a los que yo además, pues ya os digo que me pierdo un poquito la subjetividad porque los quiero. Es la primera vez que yo sepa que están aquí en esta mesa y yo estoy encantada, y además ya les digo que esta es su casa para siempre y que espero verlos más por aquí con nosotros. Y os los presento. David Candilejo Blanco, supongo que muchos de vosotros que os dedicáis al penal lo tenéis que conocer, y a los que estéis en Corea del Río, digo yo que también. David es licenciado desde 1999 y tiene acceso a la carrera judicial por turno libre en 2003. En 2006 toma posesión en el juzgado número 2 de Corea del Río, después pasa al 1, donde está hasta el año 2015. Este currículum es que casi que me lo sé de memoria. 2015, donde ya toma posesión como magistrado titular del penal número 10, y ahí lo tenemos. Además, David pues ha sido profesor en ICIDE desde el 2014 al 2016 y actualmente, desde el 2016, es profesor de cuestiones de materia de derecho procesal en la Universidad de Loyola. Nos acompaña también Yolanda Ortiz Mayor, que es fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Sevilla, fiscal desde el año 2001, con anteriores destinos en Dos Hermanas y en Huelva, y muy vinculada al medio ambiente. He estado leyendo tu currículum y he visto que tienes muchísimas ponencias, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, y he visto también por ahí un libro publicado de visiones de un fiscal del 2021, ¿no? Bastante interesante, y bueno, y también has colaborado en capítulos en otros libros. Bueno, como digo, David tiene un largo recorrido no solamente en penal, sino en instrucción, que le ha hecho ver pues muchos de los comportamientos seguro que nos los va a contar, que han llevado a esta reforma. Y bueno, y fiscal, pues la fiscal pues igualmente. Yolanda se ha tenido que enfrentar seguramente a muchas situaciones en las que ha dicho no puedo hacer nada porque no tengo el instrumento legal. Ellos van a explicar un poquito la ley, de dónde viene, cómo estamos y a dónde vamos. Yo, sin más preámbulos ya, os dejo primero hablar a David, luego hablar a Yolanda. Os doy las gracias, aunque luego las reiteraré, pero estoy de verdad encantada de teneros aquí y esta es vuestra casa. David, tu turno. Vale. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a María del Mar y gracias al Colegio de Abogados de Sevilla por pensar en mí para esta intervención. Y también le doy las buenas tardes a vosotros, pues a los 42 personas que están en su casa. También hoy en día las facilidades tecnológicas así lo permiten. Yo nunca he tenido perro. Siempre quise tener un perro, nunca tuve un perro. Mis padres se negaron. Me casé, digo, esta es la mía. Mi mujer también me dijo que no. Me compré una casa grande, 3 plantas, tuvimos 2 niñas. Digo, esta es la mía. Mi mujer me volvió a decir que no y me divorcié. Y unos años después, 2 o 3 años, pues a casa de mi exmujer llevo un perro. Entonces, imaginaos cuando yo voy a ver a mis hijas, ¿no? Pues que son 2 adolescentes de 12 años, que lo mismo te escupen, que te dicen papi, pues tengo a mi ex suegra, a mi ex mujer, y el único que se alegra verdaderamente de que yo entre en esa casa es Simba. Simba, al que yo le puse Camarón porque era un perro muy bonito, con unos ricitos, y que a mí me parecía Camarón. Las niñas se negaron y le pusieron Simba. Entonces, entiendo perfectamente que personas como Lola, personas como el compañero que ha hablado antes, que también entiendo que hace lo mismo, pues que defendáis a los animales de una manera profusa y con toda la fuerza que tenéis a vuestra disposición. Es normal. Y es normal porque venimos de unas situaciones que, claro, son animales, ya no son cosas, ya son seres, no siempre han sido seres vivos, pero ahora son otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta a cosas. Ya también tengo que claudicar, que yo no veo, ¿eh? Ya, como me vaya a permitir.
Venimos del Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía de 1987, ¿verdad? No era un texto de mínimo, que como todas las cosas de Palacio van despacio, se ratificó en España en el año 2015, desde el 87, donde ya implementaba la necesidad de considerar a los animales como otra cosa. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 2007, donde se entiende que tenemos que tener a los animales ya como seres sensibles. Ya les habla de la sensibilidad desde el 2007, aunque entró en vigor en 2009 en España. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia del 7 de julio de 2012, que habla que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica de la conciencia, es decir, que tiene base para que tengamos que proteger a los animales porque sienten y padecen, obviamente. Lo que ha dicho antes Lola de la Ley 17 de 2021 de 15 de diciembre, donde se ha entregado a regular la reforma de la Ley de Enjuiciamiento, de enjuiciamiento civil, sí, el Código Civil, la ley hipotecaria, para incluso tener que los jueces de familia decidir con quién se queda. Claro, yo ahora, esas cosas que a mí antes me sonaban un poco más lejanas, no a chino, pero un poco más lejanas, digo, coño, que si yo me divorcio otra vez y tengo un perro, yo me lo quiero llevar. Y si no tengo niños, yo me quiero llevar perro, o por lo menos verlo. Es que es absolutamente razonable, ¿no? En esas crisis matrimoniales, ¿no? El proyecto de ley, que no sé si cuajaría en esta ley que has hablado tú, el proyecto de ley de protección de derechos y bienestar de los animales, promovido por la Dirección General, que sería lo que haya hablado Lola, ¿no? Que no se pueden tener más de 5 animales, hablando de los núcleos zoológicos y demás, ¿no? Claro, mirando el proyecto de ley, esta ley que vamos a tratar, estamos tratando en el día de hoy, no es la primera modificación del Código Penal que hemos tenido. O sea, aquí lo que parece es que vamos modificando el Código Penal. Bueno, el Código Penal, claro, imaginaos, ¿no? Un Código Penal que vamos parcheando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, como la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo a los alumnos les digo, vamos a ver, hay 3 hitos fundamentales, ¿no? En 1880 está el turrón más caro del mundo, en 1881 el aceite de Osuna y en 1882 la Ley de Enjuiciamiento, ¿no? Imaginaos, y vamos parcheándola. Por el Código Penal 3/4 de lo mismo. Se nos ocurren cosas, pum, la hacemos, pero nunca dejan satisfecho a nadie. Porque si no, los que estáis en la lucha en primera línea de defensa de los animales, nunca quedáis satisfechos. O sea, siempre hay algo más que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues por intereses de un lado, intereses de otro, y al final se van conjugando todos para que vayan, pero van siendo parches, ¿no? Se reformó la ley, ¿cuándo? Pues se reformó la ley a través de la ley 5/2003, 25 de noviembre, el Código Penal me refiero, a través de la 5/2010, 22 de junio, y a través de la ley 1/2015, de 28 de marzo. O sea, todas esas reformas sucesivas han ido existiendo en el Código Penal hasta la que hemos tenido ahora recientemente, ¿no? Si vemos el proyecto de ley orgánica, de esta ley orgánica de modificación de la 10/95, que se publicó en el BOE del 12 de septiembre de 2022, pues vemos la exposición de motivos. A mí, como decía antes Lola, es verdad que la exposición de motivos se nos olvida muchas veces que hay que leerla, porque ahí está toda la interpretación que tenemos que darle luego a los operadores jurídicos. ¿Esta ley por qué está aquí? Y usted, vamos a interpretarla. No, yo la interpreto como yo soy el juez, la interpreto según me dé. No, según me dé no. Mire usted, es que la ley es desde el principio hasta el final. Y la exposición de motivos también es ley. El articulado obliga, pero la exposición de motivos también vincula, aunque sea solamente para interpretar la naturaleza de las normas que tienes delante, ¿no? Pues ahí es verdad que también, como toda exposición de motivos, muchos violines, muchas fanfarrias, mucho grandilocuencia, ¿no? Se habla de que queremos una ley que impida la reincidencia, garantizando la inhabilitación, que es una pena accesoria que se introduce ahora, como luego veremos, que hay un especial rechazo social, que pues Lola seguramente que lo vería constantemente, pues otras personas no verían tanto rechazo, pero eso ya depende de cada uno, donde ponga el foco de interés en cada momento y en cada materia. Eso pasa con todo, ¿no? Se introduce el concepto de animal vertebrado para protegerlo, que ahora veremos también las connotaciones que puede tener, ¿no? Una mayor aplicación del concurso real para cuando una misma acción pues, ofendía a varios sujetos vivos, ¿vale? Porque antes decía, bueno, que ha pegado y ha matado a 4, no, y es un delito, no, hay 4. O sea, lo mismo que tenemos bienes jurídicos personales que no se pueden someter a este tratamiento del concurso, pues no, pues tiene igual, ¿no? Tú no puedes hablar de un delito continuado de asesinato, no, mire usted, tú tienes 5 asesinatos, ¿vale? Pues tendría 5 delitos de maltrato animal, si son 5 los animales que han maltratado, pero es una cuestión de lógica, que nos parece de lógica ahora que está regulada, pero antes era la lógica y lo teníamos que interpretar nosotros, o la jurisprudencia del Supremo en su defecto, ¿no? Como todo, ¿no? Ampliar las agravantes, introducir, esto hablo de la exposición de motivos, de la intencionalidad que se tenía, ¿no? E introducir distintas agravantes en función de que los animales se utilicen también en el contexto de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, es decir, ese daño que se hace no a tu hijo porque no tienes, pero me mato a tu perro, que es lo que más quieres en el mundo. O sea, también tenemos que al hilo de esto y al hilo de la interpretación que decía Lola de las normas, a los jueces ya nos están dando cursos de perspectiva de género, pues también nos tendrán que dar cursos de perspectiva animal.
Pues seguramente, y no pasará nada. Pues oye, mira, vamos a intentar explicaros, tú que no lo entiendes, o que nunca has tenido una mascota, o que nunca has tenido, en fin, no eres una persona mala porque no defiendes a los animales, pero por lo menos es que entiendas dónde vamos, ¿no? Y que entiendas dónde estamos, ¿no? Es fácil de hacer, ¿no? Pues con perdón, un segundito. Igualmente, este proyecto de ley tenía un triple objetivo, un objetivo muy ambicioso, que era el de maltrato, sacrificio y abandono cero. Claro. Tú dices, bueno, esto está muy bien. ¿Cómo se conjuga eso después? ¿Cómo se consigue eso después? Pues con un código penal es muy complicado. Como un código penal no vaya acompañado de educación. Educación animal, educación social, es decir, tanto que les exigimos, que me ha parecido magnífica la intervención de Lola. Aquí en España ya pronto vamos a tener cursillos para todos menos para tener niños, que yo también lo pondría. Obligatorio. Usted quiere ser padre, venga usted para acá. Madre, venga usted para acá. Vamos a explicarle lo que es esto. Usted ya no va a salir más, es que usted los sábados, por lo menos hasta, y luego le van a escupir, en fin, esas cosas. Que son niños, ¿vale? Pues los perros igual. Usted va a tener perro, perfecto, ahí lo tiene usted, pero usted que sepa lo que va a tener. No Navidad y ahora ya un perro a la calle. No, eso no puede ser, ¿vale? Así no vamos a ningún lado. Por tanto, el informe del Consejo también hablaba, que eso lo tratará luego más bien Yolanda, acabar con la sensación de impunidad generalizada que había, ¿no? Es decir, bueno, esto es un perro, por culo de perro, yo lo mato y aquí se mantiene. Esto es un perro, no se va a quejar. No se va a quejar nadie, pues sí, se queja. Se puede quejar alguien ya. Ya se va a quejar alguien. Si el perro no tiene dueño, también habrá alguien que se arrogue la titularidad, aunque sea de manera etérea, para poder defender a ese animal que si no, no lo va a defender nadie, ¿vale? Es verdad que las barbaridades que veíamos, sobre todo los que nos hemos criado en los pueblos, ya no se ven. Yo de chico, en fin, si contara cosas, yo tengo una edad provecta, no, ni lo digo, pero yo he visto barbaridades, no hechas por mí, pero las he visto, con gatos, con perros, en fin, y con lagartijas. Con lagartijas decían como crecía el rabo otra vez, no era tan malo, pero perros y gatos, hacerle de todo, eso sí lo he visto, ¿no? Decían, ya esas cosas por lo menos ya se van quitando, por eso con un concepto de educación, ¿no? Entre las objeciones te dice, por ejemplo, que no se consigue lo que se anuncia como primera y segunda justificación de la reforma, ¿no? Porque aumentan ligeramente las penas de prisión, que es donde realmente todos los operadores jurídicos de carácter animalista, si me permite el término, que no es un término malo, no es peyorativo, quiero decir, inciden, no mire usted, vale, las penas de prisión, vale, las ponemos, pero es que luego ya veremos ahora que de lo que iba a ser, luego no ha sido. Y es más, lo que iba a ser solo prisión, luego se ha introducido una pena alternativa, de multa. Con lo cual, esto ya, lo que nos dijeron que iba a ser un proyecto de ley, luego resulta que en las enmiendas, a través de lo que sea, de las negociaciones, para acá, para allá, al final cambia. Y al final tenemos otra cosa completamente diferente, ¿no? Que es lo que no se puede entender. Por ello, ¿cuáles eran las principales novedades antes de las enmiendas, no? Se trataba de aumentar las penas de prisión. Antes la pena de maltrato animal era hasta 12 meses, sin agravante, y el nuevo texto ampliaba, teóricamente, hasta 18 meses de prisión. También se cambiaba la pena en el caso de añadir agravantes. Por ejemplo, realizar el acto delante de un menor con ensañamiento. Antes la pena máxima con todo lo agravante eran 18 meses y ahora iban a ser 36 meses de prisión. Es verdad que dentro de estas novedades de las enmiendas, la introducción de la pena de multa, muchos lo vieron como un retroceso. Es decir, para estos viajes no necesitábamos esta alforja, porque realmente no es lo que pretendemos nosotros. Que las finalidades de la pena, las varias que establece la Constitución, alguna de ellas también es la disuasoria. Quiero decir, yo no hago esto, ¿por qué? Porque me estoy jugando que me metan en prisión. Si tengo dinero y pago una multa, pues bueno, le puedo pegar la pata al gato, no mire usted. Es que esto ya no va por aquí. Que usted puede acabar 3 meses, 6 meses, un año, según lo que usted haya hecho, o con quién lo haya hecho, o delante de quien lo haya hecho, acabar en prisión. Pues esas cosas, una vez que se saben, pues ya, en fin, la finalidad disuasoria que tiene siempre la pena, ¿no? El término de animal vertebrado. Y luego, del informe del Consejo, salvo que Yolanda luego le pise algo, pero vamos, la falta de proporcionalidad sí es verdad que incidía mucho. El informe del Consejo, en el punto 27 de la página 10, ese informe que sabéis todo, obviamente, que es preceptivo antes de cualquier ley, sí decía que no había una proporcionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la pena máxima por matar a un animal con todas las posibles agravantes eran 36 meses de cárcel, pero la pena máxima por matar o asesinar a una persona eran 30 años. Entonces el Consejo decía, bueno, vamos a ver, claro, es que yo a quién quiero más, a Simba o a alguien que no conozco, ¿no? Es que eso es muy subjetivo. Eso es como cuando hablamos de daño corporal y daño moral, es que eso es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, es verdad que un animal pues eran 36 meses y una persona eran 30. Claro, 36 meses y una persona 30 años, ¿no? Bueno,
¿Es proporcional? ¿No es proporcional? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado no es proporcional? ¿Es proporcional por abajo? ¿Es proporcional por arriba? ¿Debería ser al revés? ¿Debería ser un punto medio? ¿Debería ser lo mismo? Pues todas las posturas seguramente son defendibles, ¿no? Matar a un mosquito no es sancionable, que yo escuché las barbaridades dentro de la fake news, que dijo Lola, pues yo también he escuchado eso. No va a poder matar ni un mosquito que entre. Sí, lo puedes matar, no pasa nada. Lo puedes matar y te va a quedar, si te ha picado, pues te aguanta, pero te lo puedes descargar, no hay problema, ¿no? No es un animal de compañía y tampoco es un animal vertebrado, pero tampoco lo es una rata o una paloma. ¿Y si yo tengo una rata o una paloma de mascota? ¿Qué pasa? Pues ahora veremos, como siempre, nos echarán a los operadores jurídicos, en este caso a los de la toga negra de las puñetas blancas, de arriba, no de los de la izquierda, la interpretación de eso. Porque, claro, una persona puede verse igualmente vulnerada en su derecho al título legítimo de ese animal de compañía que quiere muchísimo porque era su rata desde chico, porque desde que vio Ratatouille quería una rata. O su paloma. A mí yo no puedo, vamos, yo veo una gallina aquí y estoy allí. A mí me da un miedo atroz. ¿Vale? Pero no quiere decir que me la vaya a matar. Quiero decir, yo no me la voy a llevar a mi casa. Ni paloma, ni pájaro, yo pluma, no. Me da cosas, no puedo. Me picó un gallo de chico, yo creo que viene de ahí. ¿Vale? Total, que en eso, es verdad, Freud total. No, si me cogiera Freud me sacaría más cosas, no solamente lo del gallo, estoy completamente convencido. Total, que con esa, ¿vale? Con esas enmiendas y tal y cual, pues ya tenemos cómo quedó definitivamente, ¿no? Ya sabemos que se suprimió unos artículos, se introdujo el nuevo título 15 bis de la ley, que se llama de los delitos contra los animales, y ahí se introdujo como nuevo el 340 bis, el TER, el cuater y el quinque, ¿no? Pero vamos a verlo. El 334 habla de las especies protegidas y lo que hacen aquí es introducir como única novedad la privación, las penas accesorias, privación de derecho a la tenencia y porte de armas, ¿vale? Y tú, bueno, antes no estaba, pues una privación más, bueno, claro, si tú esas especies protegidas las has hecho con algún tipo de arma, bueno, pues te la quitamos también, tiene toda la lógica, pero ¿por qué no estaba ya en las reformas anteriores, que no habían sido hace tantos años? ¿Vale? Pues no tenemos que esperar hasta esta reforma de esta ley que estamos tratando, ¿no? El artículo 335 te habla de las especies no protegidas y incluso, introduce de nuevo también la pena accesoria de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. En el subtipo agravado también. Sin embargo, el subtipo agravado de pluralidad de autores desaparece. Era un párrafo que se decía, se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupos de 3 o más personas utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. Y desaparece. Es verdad que te dicen, no, es que esto, la técnica legislativa ha sido reubicar. Pero yo creo que si ya había artículos que estaban claros, con apartados claros, cuya interpretación no ofrecía dudas. Si tú reubicas, pues pasa lo mismo que pasa con lo que nos ha contado Lola antes del texto que no entendíamos muy bien. Yo lo he entendido como Yolanda y como ella. Si me tuviera yo que interpretar eso, pues, pero es que te puedes defender lo contrario también. Es decir, las leyes no tendrían que poder ser así, tan ambiguas. Las leyes tendrían que ser pues, para personas que no entiendan de derecho, que no entren a decir, bueno, esto es que la interpretación teleológica, es que el artículo 3 del Código Civil me dice que el contexto social... No, esto está claro, ¿no? Aquí pone esto y esto no se puede hacer, y esto sí. Entonces, usted no puede vender, pero sí puede anunciar, siempre y cuando la venta se perfeccione en su casa. Algo así. Facilito que tú no te pierdas, ¿no? Pues no. Desaparece esto. El artículo 337 de las especies protegidas desaparece en la nueva reforma y pasa luego a lo que veremos en el 340. El 337 bis también. Las disposiciones comunes del 338, subtipo agravado por espacio natural, 339 de restauración y 340 de subtipo atenuado por la reparación, no varían. Y luego llegamos al primero, ¿no? Que es el artículo 340 bis. Y aquí es donde a mí me gusta haceros ver lo que ha ocurrido desde lo que iba a ser, que es lo que más hago yo hincapié en esta charla, a lo que finalmente ha sido, ¿no? El 340 bis castiga con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3. Antes era de 1 a 5 años. O sea, en la ley orgánica posterior, 2 años de inhabilitación que desaparecen, ¿no? Para el ejercicio de profesión que tenga que ver con los animales. Causado a un animal, antes era vertebrado, quitan vertebrado e introducen doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Y lo que hacen es que añaden un párrafo segundo y te dice, si las lesiones del apartado anterior se causaren a un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, las penas son de 3 a 12 meses de prisión o multa de 3 a 6 meses, es decir, inferiores. Vamos a ver, o protegemos a los animales o no los protegemos.
¿Y por qué tiene que haber una distinción entre un animal vertebrado que no es un animal doméstico y otro que sí? O todos o ninguno. Digo yo, ¿no? ¿Qué necesidad hay de separar a los animales vertebrados y hacerlos una categoría diferente de doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano? Yo no le veo ninguna necesidad. Si alguien la sabe, abierto estoy a que me lo explique. Pero yo en principio digo, ¿qué necesidad? Como necesidad, pues habrá los intereses seguro, ¿no? El párrafo segundo, que eran las conductas agravadas, también en el proyecto de ley había una agravación de la agravación. Había la posibilidad de poner una pena superior en grado en caso de que concurrieran más de una circunstancia agravatoria, cosa que ocurre en muchos tipos penales, ¿no? Pues si es una, pero si hay dos, ya nos vamos a un tipo superior, pues desaparece. Directamente desaparece. Luego las penas se van a agravar, pero se van a agravar una vez. Y si hay tres, pues las gratis. Así de claro, porque no hay esa posibilidad, no está prevista esa posibilidad. Cuando con ocasión de los hechos descritos aquí en este artículo se causa la muerte a un animal, vuelven a quitar vertebrado en el proyecto de ley y vuelven a introducir doméstico amansado, domesticado que viva temporal, se impondrá la pena de prisión de 12 a 24 meses o multa de 18 a 24 meses, pero se suprime la pena de multa finalmente. Eso es el caso que yo os dije anteriormente. O sea, causamos la muerte a un animal con alguna de las circunstancias anteriores y antes era posible la pena de prisión o la pena de multa. Es verdad que aquí es beneficioso para el animal. Suprimen la pena de multa y nos quedamos solo con la pena de prisión. Pero no pasa para todo, porque vuelven a dejar en peor lugar a los animales vertebrados no incluidos en el apartado anterior, para los cuales sí está posibilitada la pena de prisión o la pena alternativa de multa. Vuelven otra vez a discriminarlo. O sea, un animal vertebrado que no es doméstico amansado ni domesticado, ni que convive temporal habitualmente con el hombre, está en peor posición que cualquier otro. ¿Vale? Con las penas, no solamente por la posibilidad de las penas, por la duración de las penas, sino por el tipo de pena, que se le introduce las penas alternativas que al otro no se le introduce. Igualmente se suprime también la superior en grado cuando concurren dos o más circunstancias del artículo anterior, se suprime la agravación posible si hay varias circunstancias. Si las lesiones producidas no requieren tratamiento veterinario, antes decía, o se hubiere maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones, cosa que desaparece posteriormente, se castigan con una pena de multa de 1 a 3, antes eran de 1 a 2, o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Luego fue de 1 a 30 días. O sea, las penas, otra vez, vemos que bajan, ¿no? Igual que la inhabilitación, que era de 1 a 3 años y pasó a ser de 3 meses a 1 año. El artículo 340 ter se introduce nuevo, es el delito de abandono, ¿vale? Con las penas previstas en el artículo. El 344 se introduce por primera vez también la posibilidad de que las personas jurídicas también sean responsables de esto, ¿vale? Pues ya irán destinados a personas jurídicas, asociaciones que no cumplen aquello a lo mejor para lo que estaban destinados, ¿vale? Imaginaos, esas cosas pasan, ¿no? Pasan con la residencia de ancianos, imaginaos con animales, ¿no? Residencia de ancianos que están dados de alta y que luego cuando tú vas allá a hacer una inspección, yo cuando estaba en Coria, de repente una denuncia te encaja allí, hace una visita sorpresa y ya que te llevas detenido, vamos, hasta las camas. Porque, pues imaginaos no, es que yo tengo un centro de protección, un centro de acogimiento de gatos, pues, si no lo puede tener, no lo tenga, pero así no se puede tener. Que esto no es razonable, o en su casa, ¿no? Es que usted, su casa, su domicilio no es un centro de acogimiento. Usted no puede tener 15 gatos aquí porque la vecina de abajo y la de arriba se le escapan los gatos y es normal que también les causen molestias. Para eso hay cosas que hacer, ¿no? Las cosas siempre tienen que ser por su mal, ¿no? El 340 quinquei te habla de las posibilidades de medidas cautelares y de inhabilitaciones que se pueden poner, que antes tampoco estaban previstas. O sea, que ahí sí que se produce una posibilidad importante, ¿no? En definitiva, la ley yo creo que no ha dejado contento a nadie. Y yo, a través de la revista de unos compañeros jueces, en una asociación, pues he sacado un extracto de Alba Bódalo Pardo, que es abogada y cofundadora de Adama Legal. Y realmente ella, en el análisis que hace esta ley, lo que viene, cuando tú lees el artículo, lo que viene a decir es que, bueno, que esto era una gran esperanza y que finalmente se ha quedado en algo bueno, porque no podemos negar que es bueno, porque ha sido un avance, pero que habiendo podido hacer un gran avance, pues se ha quedado en un avance. Pero como eso, claro, como eso yo le digo a Alba que puedo enumerarte un montón de leyes, ¿vale? Vaya por delante, que muchos, vosotros sí lo sabéis, obviamente, pero muchos no lo saben, los jueces no hacemos las leyes. Yo estoy en desacuerdo con el 90% de las leyes que aplico. Lo que pasa es que la ley me da muchas posibilidades de articular, ¿eh? Las suspensiones, la prórroga, en fin. La víctima es la que tengo yo en la cabeza y luego el delincuente, pero la víctima primero. Pues aquí tendríamos que tener primero al animal.
¿vale? Con esta ley parece que no. Parece que vamos a tener algún que otro problema. En el ámbito penal, obviamente, nos vamos a problemas de interpretación. Claro, de interpretación y de prueba. Y aquí rescato una sentencia, página 8, una sentencia de Antonio del Moral García, que es ponente, magnífico magistrado, la sentencia del Tribunal Supremo 896/22 de 11 de marzo, que te dice más o menos las claves que tenemos que tener los jueces, o los abogados que quieran acreditar que existió ese maltrato, para valorar la intensidad de la intervención, la intensidad del maltrato. Es del año 22, o sea, antes de que se aprobara esta ley, ¿no? Pero te dice, pues, tiene que valorarse la intensidad de la intervención veterinaria requerida, si ha exigido o no hospitalización, el riesgo vital, si se ha quedado el animal imposibilitado para el desempeño de la actividad propia de su especie, las secuelas o padecimientos permanentes. Todos son problemas de prueba. ¿Quién es la autoridad o persona encargada principalmente de recabar esas pruebas? Yo creo que en primera instancia pues, el SEPRONA probablemente, que son los primeros que van a llegar, dado que los ayuntamientos, como dice el letrado, pues parece que están un poco huérfanos de actividad directa, como no se les cite a ellos, pero el SEPRONA dependen de Fiscalía y Fiscalía los manda, oye, mira, pues allí hay un criadero de gallos, pues allí hay no sé qué, pues tiras para allá. Entonces puedes hacerlo, ¿no? Directamente, ¿no? Y luego también, por último, y yo ya acabo, no coge mucho tiempo. Vale, eso. También vi otra reflexión, que no es mía, pero yo como la leí me gusta, de Francisca Gutiérrez Jaime, que es abogada, que es miembro, ¿no? De la presidenta de la Asociación de Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y el Medio Ambiente, y ella también hizo una serie de análisis de esto, y lo que más me llamó la atención fue una cosa que yo no había caído, porque yo, claro, los jueces, muchas veces, como no tenemos por qué meternos, por qué hacer las leyes, porque no es mi cometido, pero oye, el que lo va a aplicar o que está en defensa, dice, se lo plantea, ¿por qué han quitado la pena de multa? ¿Por qué esto de poner la pena de multa en vez de la prisión? Pues la han quitado, perdón, la han puesto. ¿Por qué la han puesto como alternativa? Pues ella dice, por una cuestión económica, pero es que lo dice la propia exposición de motivos. La propia exposición de motivos te dice, se contempla la multa como alternativa y eficiente al no conllevar un incremento del gasto público. Date. Entonces, ¿qué queremos? ¿Defender a los animales o hacer caja? O las dos cosas. O alguien dirá, bueno, las dos cosas, si podemos aprovechar las dos cosas. Vamos, el Código Penal, me lo habría escuchado a los abogados que venís muchas veces a sala conmigo, el Código Penal está pensado para que la gente no entre en prisión, no para que entre. Pues yo creo que esto estará pensado también para que se puedan recaudar dinero y no entren en prisión y digo, mira, por lo menos hacemos las dos cosas. Pero claro, nos generamos luego con supuestos de insolvencia. Si yo decido una pena alternativa que es legal y me la pueden pedir y la puedo poner, una persona que no tenga antecedentes, no tengo por qué ponerle, quiero decir, que hablamos alegremente de las penas de prisión, pero no se pueden imponer alegremente, ¿vale? Hablamos de privativas de libertad. Oye, el Supremo lo tiene muy claro. La pena de prisión es la pena más grave que puedes poner. Si hay penas alternativas, tienes que justificar muy bien por qué te aportas de la pena de multa. Y una vez que pones la pena de multa, ¿por qué pones una pena de multa de tanta cuantía y tanta cuota? Tanta extensión y tanta cuota. Tienes que afinar. No vale que tú digas, pues yo creo que son 2 años. Y aquí me quedo. No, mire usted, 2 años de prisión, por los antecedentes, porque o, mire usted, como no tiene antecedentes, aunque me han pedido prisión, mire usted, como no tiene antecedentes, esto no ha pasado nunca, tal y cual, y una pena alternativa, pues yo me tengo que ir ahí. Es que no me puedo ir para acá, porque si no, ¿qué dejo para las situaciones más graves? Que también se me pueden plantear. Siempre esa proporcionalidad la tenemos que tener. Pero a mí me llamó muchísimo la atención esta reflexión. Y ella, en sus conclusiones, terminaba diciendo que la ley no responde a la indignación de la sociedad actual y no es acorde a la exposición de motivos. Pues lo acabo de demostrar con lo que iba a hacer y no fue. Los aumentos de la pena de prisión son insuficientes y no garantizan en ningún caso la entrada en prisión del maltratador, incluso en los casos de maltrato donde existan 2 o más agravantes, porque os he dicho que quedan impunes directamente. Queda un agravante, pues metemos una pena. Pero si es un animal vertebrado, no nos vale. Como te puedo poner la multa, te la puedo poner. O sea que me puedo escapar. Introduce una nueva técnica punitiva con respecto al vigente que permite cambiar las penas de prisión por multa. No contribuye a la disminución de los delitos al aplicar penas de multa sin fin disuasorio. Despenaliza el maltrato de obra, inclusive en actos de zoofilia con animales, si no hay esa lesión, ¿vale? No regula el comiso definitivo de los animales. Una vez que se cumpla la condena, pueden retornar al maltratador, que es también una de las cosas más importantes. Es decir, usted, a mí me sancionan, ¿vale? Yo me sancionan a 6 meses de inhabilitación para tener animales, pero una vez pasados los 6 meses, yo ya he cumplido mi pena. Y si yo he cumplido mi pena, el perro para acá, que el perro es mío. Pero, bueno, pues habrá que ver, habrá que dar un paso más a lo mejor y decir, mire usted, pues el perro ya no va a ser suyo, el perro está en una protectora y hasta que usted no nos acredite haciendo cursos, yo qué sé, algo que no tenemos, ¿vale? Que no tenemos, ¿no?
reduce los casos de maltrato en el Código Penal respecto del Código Penal actual. Y, en definitiva, se trata de una ley, como digo, yo creo, la sensación que me ha dado cuando he estudiado un poco el caso para venir aquí ha sido eso, que ha sido como muchas leyes que hemos tenido en esta legislatura, ¿no? Quizás muy bien intencionadas, pero muy mal ejecutadas. O al menos, no muy mal ejecutadas, son palabras un poco groseras, pero parcas. O innecesariamente cortas. Cuando ya dice, bueno, regulemos de una vez. Regulemos de una vez, dejamos todo claro, fin disuasorio, las penas son estas. Oye, no le vas a meter 12 años de prisión a un tío por quemar a un perro. Tú dirás que sí, con toda tranquilidad. Pero bueno, pues ponle 3. Ponle 2, que no entre en prisión, pero ponle una pena que yo sepa que eso es una pena y que tú sepas a lo que te enfrentas. Que no me vengas luego diciendo, esto es una multita, me quito del medio y ya está, ¿vale? Esas cosas son complicadas, pero como siempre os digo que el legislador creo que nunca deja contento a nadie, a los operadores jurídicos, como dice la fiscal, vamos todos aquí abogados y yo magistrado, no nos deja contento a ninguno, me parece a mí, ¿vale? Yo con eso ya creo que me he entendido suficiente. Muchas gracias. Está súper bien. Apaga el micro. Bueno, David, me quedo con huérfanos de actividad directa, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Genial la exposición. Ahora, Yolanda, completa. Y las preguntas, si os parece, como el tema es todo penal, pues las preguntas las hacemos al final de la exposición de Yolanda. Yolanda, el micro es tuyo. El power. Vale. Yo voy a hacer un repaso primero así rápido de la reforma y luego ya entramos en materia, en discusión o en comentar algunas cosillas que se han dicho, ¿no? A ver si doy con el dedillo. Ahí va. Vamos a ver. He dividido la exposición en estos temas. ¿Cuáles son las principales novedades que se producen en la regulación actual? Se modifica la conducta, se pasa el menoscabo grave al tratamiento veterinario, ya veremos. Los tipos agravados se modifican, se amplían, se mantienen algunos y se amplían a otros que no estaban. El elemento pasivo, podríamos hablar de la víctima, pero del animal que no vive en estado salvaje ya se pasa al animal vertebrado. Es que no sabía cómo escribirlo, fíjate. Digo, víctima, no víctima, ¿cómo lo pongo? Puesto por elemento pasivo. Objeto tampoco me da cosa ponerlo, fíjate. Sujeto activo, la persona jurídica entra. En cuanto a la pena, como ha comentado David, la regulación de la pena alternativa, que tiene su lógica, tal y como está regulada la ley, pero tiene sus grandes peligros. Otras consecuencias, una cuestión muy importante, que era que por fin se determina la necesidad de que el juez se defina sobre el destino definitivo del animal. Antes se venía haciendo en la práctica, pero en realidad no se podía hacer, ya veremos, en realidad, pero se venía haciendo, pero en realidad el juez de penal no podía decidir que ese usted, señor que ha venido cuidándolo porque el alimento se lo ha dado con carácter definitivo con el animal, no podía quedárselo. Se venía quedando, pero bueno. Y el régimen transitorio, ¿qué ocurre? ¿No? Solo se aplicará la revisión de la sentencia en supuestos de pena no legal, ¿no? Bueno, la conducta, el primero. Hay 4 tipos de conductas esenciales. Las lesiones que precisan tratamiento veterinario. En este caso yo creo que sí es positivo porque se rebaja la barrera penal. Antes se requería, como decíamos, que se cause un grave daño al animal. Y sin embargo, en este caso se habla de tratamiento veterinario o que se equipara con el médico. No se define efectivamente qué es tratamiento veterinario, pero se viene a considerar por la jurisprudencia y ya antes de la reforma que se debería, y de hecho, por ejemplo, el informe del Consejo de Poder Judicial al respecto establece que efectivamente se debe dar la equiparación con tratamiento médico. Entonces, lo que todos sabemos, tratamiento veterinario será aquel que necesite, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, o en los supuestos en los que, pues, con una sola asistencia ya se prescribe un tratamiento farmacológico o rehabilitación, etcétera. Ya en esta sentencia, en la que ha citado David, ya se decía que en principio la lógica diría que efectivamente se tiene que equiparar el 337.1 antiguo con el 147, pero decía no, porque exige algo más el Código Penal, que efectivamente el grave daño a la salud, ¿no? Y aquí definía, como dice David, cuál era el concepto. Al aplicar ya el tratamiento veterinario, se entra en la barrera del delito menos grave antes que con respecto al Código Penal anterior. Yo creo que eso es un avance. Y luego se incluyen los actos de carácter sexual. Efectivamente, antes se hablaba de explotación sexual y ahora los actos de carácter sexual sí se vinculan efectivamente a la necesidad de tratamiento.
Pero lo que es cierto es que las sentencias que había hasta ahora, los supuestos de explotación sexual se han vinculado en la práctica a casos en los que se han percibido que había lesiones en el animal. Por ejemplo, la sentencia que os pongo de Barcelona, intento de penetración de una boxer, después de un señor que intenta abusar sexualmente de la chica, no puede, se mete en el cuarto baño con la perra y abusa de la perra. En estos casos se le condena, pero hace hincapié la sentencia en las lesiones que tiene el animal. Con lo cual, en la práctica se venía estableciendo la equiparación con respecto a lo que se exige, que es que haya como tal lesión en el mismo. El segundo tipo son las lesiones agravadas, que era el antiguo párrafo segundo del 337, que ahora es el 340 bis 2. Se mantienen algunas que ya estaban. Las armas, objetos peligrosos, el ensañamiento. Del ensañamiento se hacía la crítica de que se ha mantenido conforme a la regulación anterior y decían por qué se incluye una agravante que es genérica, que está en el artículo 22 y no se incluye en otra. Bueno, con respecto a esto hay que decir que no es la primera vez que se hace. En muchas ocasiones el legislador, aun cuando existen agravantes genéricas, la introduce en tipos específicos para que la persona esté alerta, el aplicador de derecho esté alerta, que en muchas ocasiones nos olvidamos del artículo 22, nos olvidamos de las circunstancias en las cuales se comete el delito. Son alertas al aplicador del derecho. Pérdida o inutilidad de un órgano miembro principal se mantiene y la presencia del menor se amplía con la persona especialmente vulnerable. ¿Cuáles son nuevas? Pues la que se cometa por parte del propietario o quien tenga confiado al animal. En este caso, yo creo que este tipo agravado se podrá aplicar en el caso del maltrato activo. Pienso que no en el pasivo. Porque, como vosotros sabéis, el maltrato se puede producir por acción directa, causar un daño animal directamente, o por falta del deber de garante. Es decir, yo tengo la obligación de cuidar de este animal, yo tengo el deber de garante con respecto a este animal, no lo cuido y esa dejación, si se produce una lesión en el animal, pues puede dar lugar a la condena igualmente. Y, de hecho, la mayor parte de las condenas que tenemos son por dejación por parte de él. ¿Qué ocurre si para la dejación se necesita que la persona tenga el deber de garante? Sería punir 2 veces lo mismo, si se le impone además el tipo agravado por ser su propietario o quien lo tiene a su cuidado. Entonces, yo creo que en este caso será únicamente en los supuestos de maltrato activo. Ánimo de lucro, el maltrato vicario, que se venía demandando mucho cuando se maltrata animal como vía indirecta para maltratar a la pareja. Los supuestos en los que se cometen en evento público o se difunden. Y, finalmente, veneno, medio de especial potencia, que lo que hacen este último tipo agravado es aplicar el 336 del Código Penal con respecto al delito de fauna. Los mismos medios que se aplican en el 336 se traen a este maltrato animal, con lo cual es un aumento también, un avance. El apartado tercero es el supuesto de que se cause la muerte del animal, el antiguo párrafo tercero 37, actual bis 3. Y aquí también hay un avance en el sentido de que si antes el apartado tercero se condenaba únicamente causar la muerte del animal, se impondrá la pena tal, y sin embargo ahora sí se establecen 2 apartados. Si se causa la muerte, se aplica tal pena, y si se causa la muerte con alguna circunstancia agravante del apartado anterior, se agrava la pena. Si vosotros fijáis en el código anterior, los elementos agravatorios se aplicaban con respecto al delito que causa una merma en el animal, una lesión en el animal, pero en los supuestos de muerte la pena era la misma. Ahora no. Si causa la muerte animal con alguna de las circunstancias del artículo anterior, la pena se tiene que aplicar en su mitad superior, con lo cual también es un avance con respecto al régimen anterior desde mi punto de vista. La tercera conducta, es los supuestos de lesiones que no precisan tratamiento veterinario o maltrato sin lesión constatada. Pues no iremos, por tanto, serán todas aquellas lesiones que requieran una sola sentencia facultativa o el típico maltrato de obra de la persona en el animal. Este último supuesto, sin que se cause lesión, no estaba en el anteproyecto de ley. Y cuando fue al Consejo Fiscal para emitir el informe, el Consejo Fiscal advirtió que no incluir los supuestos en los que se maltrata al animal sin que conste lesión, pues era incoherente con respecto a la voluntad que tenía expansiva la ley. Con lo cual, el proyecto recogió ese elemento crítico e incluyó los supuestos de maltrato de obra sin que conste lesión. También hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones en las que no tendremos informe veterinario, porque actuará la policía local, llegan tarde. Habrá ocasiones en las que sí será factible decirle al veterinario: hagamos un informe acerca de qué tratamiento forzoso habría sido necesario para curar esta lesión. Si yo tengo una raja de 3 centímetros, 4 centímetros, 5,
el veterinario me va a decir, pues forzosamente se tiene que hacer una sutura, con lo cual habrá supuestos en los que sí se pueda salvar el caso, pero habrá otros en que no. Si yo no incluyo el maltrato de obra sin el coste de lesión, habría muchos supuestos, quizás incluso más graves, que se perderían, con lo cual me parece un buen elemento. Este es el único tipo en el que la pena, ya veremos, está muy rebajada con respecto al anterior. Bien es cierto que parte de los delitos que estaban en este apartado cuarto ahora se han pasado al apartado primero. Porque si antes el delito menos grave, el 371, requería un menoscabo grave a la salud del animal, hay supuestos en los que tú le causas una lesión que requiere tratamiento médico, pero no hay un menoscabo grave a la salud del animal, tal y como la jurisprudencia decía. Esos supuestos de lesión con tratamiento médico sin menoscabo grave se basaban al apartado cuarto, que es un delito leve. Ahora no, ahora todo caso que requiera tratamiento veterinario va a irse al apartado primero, con lo cual muchas conductas que antes se estaban regulando como delito leve van a pasar a ser delito menos grave. La contrapartida, pues que la pena en este apartado ha bajado como sabemos, como ahora veremos, ¿no? En este caso, anteriormente estaba regulada con carácter excluyente, todos aquellos que no estén incluidos en los apartados anteriores. Y el abandono animal. El abandono animal ha pasado de ser un delito leve a ser un delito menos grave. ¿Por qué? Porque, la regulación actual habla de quien abandona un animal que se encuentre bajo su responsabilidad, con lo cual el deber de garante del que hablábamos, y el anterior se hablaba del que abandona un animal, de lo mencionado en el apartado primero del artículo anterior, en condiciones en que pueda aplicar su vida o integridad. La realidad es que, aun cuando antes no se incluía el concepto de bajo su responsabilidad, en la práctica todos los casos que tenemos de condena son de abandono o parte de la persona encargada del animal. Eso es así. Aquí se me va a poner la sentencia que quiera poner. Algunas otras jurisprudenciales sobre el maltrato hasta ahora. Hay 4 sentencias del Supremo esencialmente relevantes, yo no sé si son las únicas que hay desde que nació la ley. Nos encontramos la primera, esta sentencia de 2020, de 20 de mayo de 2020. Lo que pongo en negrita es textual, lo que lo dice el Supremo, ¿vale? Para diferenciar una cosa de otra. Pues, ¿qué es maltrato? El Supremo dice, el maltrato se puede cometer por acción u omisión, lo que hemos dicho, dejación de la función de protección del animal. Segundo, no requiere el tipo de habitualidad. Tercero, requiere gratuidad en la acción. Anteriormente, como veis, el apartado primero hablaba del maltrato injustificado. Uno dice que el maltrato puede estar justificado. Ya veremos luego en otra sentencia a lo que se refería al Supremo. Injustificadamente lo dice la ley, sí. Y el apartado cuarto utiliza el adverbio cruelmente. El adverbio cruelmente. Y dice el Supremo, el adverbio cruelmente añade una nota de dureza o perversividad, de gratuidad en la acción que permita deducir una cierta complacencia con el sufrimiento provocado. Eso te decía el Supremo con respecto a estas 2 expresiones que tenía antes la ley. Esta segunda sentencia dice el Supremo que el tipo penal requiere, es de 1 de diciembre del 21, el tipo requiere que el desprecio del bienestar animal carezca de justificación, creo que decía ahí. Me tapa la... con ello se excluyen de tipo delictivo, y lo dice el Supremo textualmente, aquellas conductas que se encuentren legalmente autorizadas, pues experimentación animales, festejos taurinos, sacrificios, mataderos, etcétera, o cualquier otra actuación en la que concurran razones objetivas, habla. Entonces comentaba que el ejemplo de esta sentencia era que se había sacrificado a un animal herido y creo que era una vaca que ya no daba, ¿verdad? Que ya no, se había quedado coja porque la herida no se le podía curar y lo que hicieron fue pegarle un tiro. ¿Vale? En este caso, considera el Supremo que no existe como tal maltrato. Ahí se refiere al concepto de injustificado. La sentencia 998/2022, de 22 de diciembre, habla del principio de mínima intervención en cuanto al requisito de la gratuidad y la injustificabilidad. Este es el supuesto también de otro sacrificio de animal. El fiscal interesaba en este caso la absolución y en este caso el Supremo mantiene la absolución. Y dice que en este caso no existió acto alguno de maltrato y mucho menos injustificado.
Y por último, pues otras 2 sentencias sobre el bien jurídico protegido. Perdón, a ver, un momentito. Sí, estas son y las que ya comentó David, que ya lo hemos comentado antes. Ahora, bien jurídico protegido, elemento pasivo o víctima. Pues esta sentencia de 1 de diciembre de 2021 analiza la naturaleza jurídica del bien. Y entonces dice que con respecto, dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el bien jurídico de estos delitos? Había 2 tesis fundamentales. Está la teoría antropocéntrica, que considera que solo puede haber víctimas si son humanas, con lo cual se tiene que dirigir al daño que le produce el delito a la persona. Entonces serían los sentimientos de amor y compasión hacia los animales los que se ven afectados cuando la presencia o se constata el maltrato animal. Frente a esta, la concepción subjetivista, que considera que no, que aquí la víctima, el bien jurídico protegido, es el animal. Y dentro encontramos pues 2 tesis. Bien la que considera que como tal el animal es poseedor de derechos subjetivos, y los que se quedan como una posición intermedia que dice, bueno, más o menos el animal, más que de subjetivos, es merecedor de un determinado bienestar. La postura del Supremo, sin embargo, en esta sentencia, es decir, no mire usted, nosotros consideramos que el animal no es titular de derechos y, sin embargo, el bien jurídico protegido es que la naturaleza humana comporta un deber de respeto, es decir, centra los delitos de maltrato en el deber de respeto que tiene el hombre para con los animales con los que convive. Con lo cual, como comentaba Lola, la ley sí va a suponer una necesidad de cambio mental por parte de los operadores jurídicos en muchos aspectos, efectivamente. Ahora, hemos analizado las conductas, el Código Penal, pues bueno, luego ya lo comento. Venga, porque eso es una cosa a comentar que es cierto, pero hay que hacer matices, yo creo. Bueno, el animal protegido. El régimen actual habla, como veis, pues divide entre 2. Animal doméstico, mansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Y en segundo lugar, el animal vertebrado no incluido en el apartado anterior. Con respecto a los distintos doméstico, mansado, domesticado, pues nos vamos, como ocurre muchas veces, en algunos casos, conceptos que son legales, son normas penales en blanco, que requieren, por tanto, que veamos qué es algo en la norma administrativa, y en este caso, animal doméstico, si lo define la Ley de Bienestar Animal, nos dirá qué es animal doméstico, pero en el caso de los otros no nos encontramos la definición en la ley, con lo cual tendremos que recurrir a la Academia Española a ver lo que significa, según la RAE, uno u otro concepto. Sobre este tema es curioso porque pasa muchas veces se incluyen conceptos sin darse cuenta del saco en el que te metes. Por ejemplo, pasó en el tema de la introducción del expolio. En el 323 se percibía que en muchos casos en los que no se causaba como tal un daño, ningún objeto arqueológico, pero el mero hecho de excavar en un yacimiento arqueológico implica que, aun cuando no llegue a ningún efecto y cause un daño, destruyes todo el registro arqueológico, destruyes toda la información que te da la tierra acerca de lo que había ahí, claro, porque no únicamente cómo están colocados, sino cómo están colocados, todo eso te define cómo vivías. Cuando te cargas todo el registro arqueológico, eso en sí es un daño, pero no está como tal previsto. Se incluye el concepto de expolio y nos encontramos con que el concepto de expolio en el ámbito legal es amplísimo, y en la RAE el término contrario, con lo cual muchas veces incluimos los conceptos sin realmente saber qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, y animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, es decir, los que no estén bajo control humano. Supone también un avance con respecto al ámbito objetivo anterior. Animales excluidos, pues ya lo hemos comentado. Actividad legalmente autorizada. En cuanto al régimen concursal, claro, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con animales cuyo régimen jurídico está en los delitos contra la fauna del 34 y siguiente? Pues hay un principio de especialidad, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurrirá? Concurso de normas. Si se causa un daño o se da caza a una especie salvaje de fauna protegida, tendremos que ir al 334 del Código Penal. Si se produce una lesión de una especie de fauna no cazable y que no se protegía, será apartado primero del 335.
y si se causa una caza de un animal que sea cazable, incluso en época de caza, pero sin autorización de titular cinegético, será el apartado 2 del 335. Y los supuestos, por ejemplo, de cazar especies de fauna cazables, pero en época de veda, será el apartado primero. En estos casos se discutía acerca de, porque como el 335 primero habla de el que cazare especies distintas del artículo anterior, es decir, la especie protegida, sí, el que caza especies no protegidas, cuando las leyes sobre su caza lo prohíban, ¿no? Entonces, se decía, ¿a qué se refiere con esto? ¿A que la especie como tal, esté prohibida cazar la especie como tal? ¿O a que las leyes lo prohíban? Toda especie cuando la ley lo prohíba. Había dos interpretaciones. La que considera restrictiva, que consideraba no únicamente la especie como tal que no sea cazable. Con lo cual, cazar una especie cazable fuera de veda, en época de veda, perdón, sería una infracción administrativa, salvo que fuese en un término cinegético sin autorización, que sea el apartado segundo. La otra tesis más amplia decía, no mire usted, cuando habla la ley de cuando la norma administrativa lo prohíbe expresamente, es cuando la norma, y si en época de veda lo fija, pues se tienen que incluir ahí tanto las especies que no sean cazables, la especie en sí, como las especies cazables en época de veda. Y esta es la tesis más amplia que da el Tribunal Supremo en esta sentencia, el ponente en Marchena. Entonces, siempre que sea un animal no cazable o un animal cazable en época de veda, pues en ese caso nos encontraremos con la aplicación del apartado primero del 335. Y finalmente, el apartado segundo, como hemos comentado, cuando se caza en un terreno cinegético sin el consentimiento. Da igual la época de veda o no veda y por tanto, se aplicaría este supuesto. Hay, por tanto, posibilidad de que se aplique concurso de delito entre los delitos contra la fauna y los delitos de maltrato, porque en principio no. Pero sin embargo, no encontramos con supuestos límites en los que sí se ha aplicado. Mira, os he puesto una sentencia de Barcelona, esta 204/2020 de 30 de abril, en el que se produce la caza de un zorro. La persona caza un zorro, la caza con un medio de caza prohibido, incluso aparte es un medio de caza no selectivo, y lo deja cazado en la trampa. El zorro tenía pues un acero al cuello y lo deja ahí durante muchos días. El animal está bajo el control de ese hombre durante muchos días y en ese caso considera la audiencia que un animal, veis, se aplica el 335, párrafo primero, es decir, una especie no cazable, el apartado 336, el apartado cuarto, porque se utiliza con un método de caza prohibido, se aplica el 336 también porque es un medio de caza no selectivo, y aplica el 337 por este plus que aplica este señor con respecto a lo que es natural en la caza, que es de muerto un animal. Con lo cual, y aquí lo explica perfectamente, ¿no? Este hecho de que no únicamente tú caces una especie no permitida, que implicaría, por tanto, atender a un delito contra la fauna, pero este plus que detenga durante días y días agonizando, esto excede en sí lo que es el delito contra la fauna, con lo cual en este caso aplica el concurso real. Es decir, que sí se puede. Serán supuestos límite, pero no tanto, porque en muchas ocasiones sabemos que la gente que pone método de caza no selectivo le da exactamente igual lo que pasa y deja al animal morir ahí. Salvo que venga alguien de ese algún agente o un agente medioambiental, el animal va a estar agonizando. Pero el caso es que sí es posible aplicar el concurso real. Sujeto activo, no hay ninguna, se incluye la persona jurídica y ninguna especialidad con respecto a este caso, ¿no? En cuanto a la pena, las principales novedades de la pena. En primer lugar, la gravedad. Varía la gravedad del animal bajo control humano o en estado salvaje. Como veis, la pena siempre va a ser más alta si el animal que está bajo control humano con respecto a los supuestos en los que el animal está en estado salvaje. La única diferencia es el 340 bis 4, es decir, el delito leve de maltrato sin tratamiento veterinario que veíamos antes. En este caso, la pena es exactamente la misma. Alternatividad, se incluye la pena alternativa de prisión o multa. Únicamente la excepción en los que no se aplica la posibilidad de alternancia en el caso de la muerte, de causar la muerte de un animal que esté bajo el control humano. En este caso siempre va a ser la pena de prisión.
La razón que se da es el principio de proporcionalidad, es decir, y tiene cierta lógica que se haya aplicado la prisión y la multa porque si se ha rebajado la esfera penal y ya es delito menos grave, conductas que antes eran delito leve, tiene cierta lógica, te indicaba, por ejemplo, el informe del Consejo de Poder Judicial en que se aplique la alternativa de multa. ¿Cuál es el peligro? El peligro en estos casos es que se vaya siempre, cuando se establecen marcos punitivos muy amplios, siempre está el peligro de que en el caso concreto se aplique la pena mínima para pues, llegar a la conformidad que sea. Nosotros, a nivel de Fiscalía, hemos decidido que lo que sigue siendo un maltrato que causa menoscabo grave al animal, siempre va a tener que ser una pena de prisión. Es decir, lo que era el concepto de maltrato del Código Penal anterior tiene que seguir teniendo como respuesta la pena de prisión. Y aplicar la pena de multa pues, a supuestos de lesiones más leves, porque sabéis que entre un tratamiento médico y otro puede ser la lesión muy dispar. En estos casos, pues tiene cierta lógica porque se ha ampliado el ámbito objetivo de la... Será el aplicador en el caso concreto el que vaya definiendo todo esto, así que como todo, ¿no? Otra novedad en cuanto a la pena es la imperatividad, en todo caso, de la pena de inhabilitación especial para profesión o tenencia de animales. Antes era imperativa en el caso de los delitos menos graves, es decir, cuando se causaba menoscabo grave al animal, cuando se causaba la muerte del animal, pero tanto en el caso del abandono del animal como en el caso del maltrato cruel de delito leve, dicen el juez podrá. Con lo cual, en este caso ya va a ser siempre obligatorio aplicar esta pena de inhabilitación especial. La pena del abandono animal, como hemos comentado, pasa a ser el abandono animal pasa a ser de delito leve a delito menos grave. ¿Por qué? Porque junto con la pena de multa, como vosotros sabéis, las penas de multa, te dice el artículo 33 que si el delito puede ser delito leve o delito menos grave, será siempre delito leve. Y claro, hay muchos casos que nos encontramos que el legislador, lo que antes decíamos, que se legisla mal, rápido, y luego a veces se redacta mal, y luego a veces se llegan a resultados que no eran los pretendidos. Y nos encontramos con delitos que tienen penas de 3 meses a 1 año de multa, que van a ser siempre por las usurpaciones, las defracciones de fluido eléctrico, detracciones ilegales de agua, van a ser siempre delitos leves porque la pena mínima son 3 meses de multa, no 3 meses y 1 día, ¿no? Entonces, antes era abandono animal, era delito leve, pero ahora, como junto con la pena de multa se fija en los trabajos del Ministerio de la Comunidad hasta 90 días, esta pena es una pena menos grave, con lo cual el abandono animal ha pasado a ser un delito menos grave. Y por último, la pena de privación de tenencia y porte de armas se incluye tanto en estos delitos como en los delitos contra la fauna. La única modificación que han sufrido los delitos contra la fauna en esta norma es la de incluir en todos los casos como pena añadida la pena de privación de tenencia y porte de armas, que me parece que era importante, porque estaba en la vía administrativa pero no estaba en la penal, lo cual no tenía ningún sentido, ¿no? Cuando se utilicen armas de fuego. Otras consecuencias, pues el 340 quinquis. La posibilidad de adoptar medidas cautelares, esto sí, esto siempre existía, porque la facultad que tiene el juez con carácter cautelar de preservar el bien jurídico es anchísima y no está, con lo cual estas medidas se venían adoptando. La novedad, como comentamos, que ya el juez debe determinar el destino definitivo del animal. Antes, ¿qué se venía haciendo? Porque claro, antes, pues lo que hacíamos era que no sabemos que el animal está con alguien, no se pronuncia y sabemos que va a seguir con esa persona. Generalmente las personas que maltratan a los perros pues no tienen oposición a los gallos en que se los lleven, luego nos reclaman, pero por ejemplo nosotros cuando nos preguntaban expresamente qué opinión, que nos pronunciamos acerca del destino, si se podía dar con carácter definitivo el animal a tal persona, pues decíamos, no se puede determinar en la vía penal, el juez no puede determinar que se quede fulanito con tal perro, con carácter definitivo. Ahora, como el procedimiento va tan lento, muchas veces pues tiene cuestiones buenas. Y como ya se ha introducido en el ámbito civil la posibilidad de que cuando el animal llevase más de un año sin su poseedor, se le pudiese desposeer definitivamente, incluso en contra de su voluntad, eso está en el Código Civil, fue una reforma que se introdujo. Pues entonces yo lo que decía era, no nos vamos a pronunciar en tales términos, no obstante, se debe saber que, habida cuenta, ya ha transcurrido un año desde que se ha desposeído el animal al titular,
se le puede poseer con carácter definitivo en otro ámbito distinto al penal, claro, incluso en contra de su voluntad, con lo cual va dando la vía. Pero claro que no era lo que había que hacer. Y efectivamente, que menos que por lo menos el juez en el procedimiento penal pues diga y el destino animal va a ser este. Que tendrá sus consecuencias los efectos del procedimiento, porque yo creo que si el animal, por ejemplo, ha habido un maltrato, la policía local ha retirado el animal, el ayuntamiento se ha encargado de él y luego ha buscado un cuidador, pues habrá que llamar al cuidador para preguntarle si quiere quedarse con carácter definitivo con el animal antes de pronunciarnos en tales términos. Entonces habrá que traer procedimiento a los efectos de testigos como posible a todas estas personas para pronunciarnos escuchando a estas personas acerca de qué se puede hacer con este definitivo con el animal, ¿no? Pero para mí es una novedad importante y que va a solucionar muchos problemas que teníamos. Y en cuanto al régimen transitorio, te dice porque hemos visto otras leyes en las que no ha habido una definición de régimen transitorio y los problemas que ha traído. Aquí se lo dice, que solo procederá a la revisión de las sentencias cuando se haya impuesto una pena que no sea legal de acuerdo con la nueva norma. Que en la práctica, en los casos de lesiones menos graves nunca va a ser, ni con lesiones ni con muerte, puesto que aun cuando se ha incluido la pena alternativa de multa, la pena de prisión de la regulación actual es más grave, con lo cual nunca va a haber una pena que no fuese legal con respecto al Código Penal exterior. Únicamente si ocurre en el caso del maltrato del 340 bis 4, el maltrato con una sola sentencia facultativa o maltrato de obra, que antes era el apartado cuarto, porque si os fijáis, el apartado cuarto del 337 habla de pena de multa de 1 a 6 meses e inhabilitación de 6 meses a 1 año, y ahora de 1 a 2 meses. Será únicamente en aquellos casos en los que, analizando los hechos, no ha habido un tratamiento del animal, porque si ha habido un tratamiento, conforme al Código Penal, tendría que haberse impuesto una pena de delito menos grave, con lo cual será únicamente aquellos casos en los que pues, ha habido un maltrato de obra sin lesión o con lesión de una primera asistencia únicamente. En estos casos sí habrá que revisarlo si la pena de multa que se ha impuesto es superior a 2 meses, únicamente en estos casos. Aquí hubo una crítica porque antes la pena de 1 a 2 meses de multa, antes creo que era de 1 a 6 meses de multa. Y aquí hubo una crítica importante del informe del Consejo de Poder Judicial, porque vino a decir que había una falta de proporcionalidad absoluta, porque decía que había que atender a cuál era la pena para los delitos de lesiones a las personas. El 147.1 decía que casi se estaba penalizando más el maltrato animal que el maltrato a la persona. Y entonces en este caso se rebajó la pena de multa de 1 a 2 meses precisamente para atender a este principio de proporcionalidad. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchísimas. Vale. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, David. David, di lo que se te ha olvidado antes de pasar a la pregunta. Una cosa, cuando hablábamos de la finalidad disuasoria de la pena, ya os hemos dicho que creo que poca va a tener en algunos aspectos, pero se nos ha olvidado un tema que como no era exactamente de la reforma, no lo he tratado, pero bueno, yo creo que viene bien también traerlo a colación, y es la responsabilidad civil que se deriva en estos casos. Que yo no sabía que un paro de los que vemos en el campo cuesta tanto, pero cuestan, porque viene el de la Junta de Andalucía, entonces así, y yo tuve una persona condenada que ha visto la vida de cazado, eso se hacía en su pueblo toda la vida, y digo, mire usted, pero es que ya no se puede. Son 15 pajaritos lo que me señoría, lo que yo digo usted, que esto es lo que hay. En fin, pacto con la fiscalía, la pena era bajita, pero la responsabilidad civil rondaba los 50.000 euros. Los 50, yo me quedé a cuadro, digo, esto es barbaridad, ¿eh? Y luego más le pega 2 navazos a una persona y son 5.000, 47.800 algo. El tío está en trámite de que le embarguemos la casa, ¿eh? Y hablando de la finalidad disuasoria, eso fue hace 2 años, pues este año pasado tuve a otros 2 cazadores. Eso fueron tentativas porque los trincó el Seprona y los pajaritos se fueron. Digo, mire ustedes, la pena le han parecido poca. Digo, mire usted, si llegan a matar a alguno, le conté el caso del otro señor y dice, señoría, yo no vuelvo a coger un paro en mi vida. Digo, por lo menos la disuasión, estos dos por lo menos ya lo he contado. Pero ha tenido que ser la responsabilidad civil, no la pena, que la pena era 1.000 eurillos de multa cada uno, lo que se llevaron, ¿no? Entonces también, pero esa cosa, se nos olvida también que luego la responsabilidad civil hay que pagarla, ¿eh? Yo lo que iba a comentar antes, mientras estaba esto dando vueltas, de lo que decíamos, porque a veces somos muy negativos con todo, pero yo creo que hay que ver los aspectos buenos y comentamos que se va parcheando. Pues efectivamente muchas cosas se va parcheando y se van haciendo las reformas precipitadas.
yo creo que podemos diferenciar cuándo se hace una reforma. Las reformas penales, en este caso, se hacen o bien porque hay una demanda social, la sociedad siempre va más rápida que la ley, hay una demanda social y se debe atender a dicha demanda social. En ocasiones se hace con demasiada prontitud y tenemos ese parcheo de legislar a golpe de periódico, que es gravísimo. Pero en otras ocasiones las reformas penales tienen una voluntad, entre comillas, digamos, educacional, o decir, el legislador, que en realidad somos todos, determina por dónde debe ir la sociedad y por dónde debemos ir. Y en este caso hay una necesidad de modular, porque, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer, en su día no había una demanda social de que se regularan, pero nos encontrábamos con que efectivamente la señora le pegaba en su casa y entonces había una necesidad de educar a la sociedad, y por eso las penas que se impusieron de alejamiento eran imperativas, porque había que cambiar el chip todos, tanto la sociedad como los que aplicamos la norma, ¿no? Y aun cuando el Código Penal ya es del 95, pero no es tantísimo tiempo, hay que pensar que los delitos contra la ordenación de territorio, de medio ambiente y de patrimonio histórico no estaban regulados de forma estructural. Estaban regulados muy puntualmente, los incendios por un lado, medio ambiente un delito muy puntual, y la fauna no estaba regulado enfocado a la fauna, a la caza, no estaba regulado enfocado al animal. Con lo cual había una descompensación absoluta entre lo que era la protección de la propiedad privada. Una persona entraba en un supermercado, cogía un jamón de 401 euros y todo el mundo consideraba que era legítimo que le ponga una pena mínima de 6 meses de prisión. Que tú dices, 6 meses de prisión es que es tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues mermaba un paraje natural y pues eso es acción administrativa, que luego a ver si la cobra. ¿Sabes lo que te digo? Y sin embargo se regularon. Y son delitos que, lógicamente, como nacieron, pues se ponen en marcha y es la práctica jurídica la que va diciendo hay este problema, porque es cuando nos ponemos a aplicar las normas, cuando vemos los problemas que tienen. Entonces, yo creo que efectivamente, luego el maltrato animal se reguló más tarde que el resto de conductas. Y también había que cambiar la mente, porque a mí me sigue diciendo la gente, entonces no puedo meter una rata en mi casa, entonces, y la gente sigue siendo, te quiero decir, un poco reacia a toda reforma que sea en relación con el animal. Con lo cual, yo creo que el hecho de ir dando progresivamente una vuelta de tuerca y que las personas vayan asumiendo parcelas que ya vamos subiendo como el piso, ¿no? El piso social, y también en el caso, por ejemplo, de las cagallitas, ante la gente, y ya la gente mira mal a una persona así, no recoge la caca del perro, ya vamos con el pipí, con el agua, o sea que son pasos que se van dando y se va subiendo el suelo social. Y yo creo que esa es la razón por la cual se va aumentando progresivamente, que nunca es tanto como reclaman que hay incoherencias, pues claro que hay incoherencias. Por ejemplo, entre fauna y maltrato, en muchas ocasiones, un animal no cazable tendrá en el apartado primero del 335 una pena más leve que en el caso de maltrato animal de un animal vertebrado que no sea especie no cazable. En este caso, multa, que habrá posibilidad de prisión. O sea, esta incoherencia, pero es que las tenemos con el robo del hurto. Yo me cargo... Claro. Sí. Pero David, yo me llevo una moto y es un hurto de uso y yo rompo el sillín de la moto y me llevo la cartera y es un delito de robo con fuerza porque me he cargado el cajetín de... O sea, que esas cosas son... Es cuestión de evolución social, es lo que hablábamos antes, lo que hablamos con sucesiones y lo que hablamos con derechos de familia y los animales de compañía. La sociedad cambia y demanda leyes y demanda que se regulen actuaciones que antes no estaban reguladas. Que tiene muchos fallos, pero que evidentemente son pasos adelante. Lo hemos visto con la ley administrativa y con la reforma penal. ¿Que tendréis que hacer y tendremos que hacer y seguir haciendo encaje de bolillo? Seguro, pero vamos avanzando. No entiendo que las personas que hacen las leyes se supone que están preparadas para hacerlas, ¿vale? Y que han discutido y que tienen tiempo, que nadie le está metiendo bulla. Bueno, se supone, dicho, gracias. Se supone. Pero que nadie le está metiendo bulla, que tienen tiempo, señores, sentaros, darle una vuelta, leerlo otra vez, a ver qué pasa. ¿Tú has entendido? ¿Tú preguntas a tu madre? ¿La has entendido? ¿Tu madre? No, a verdad, pues tu madre son todos. Pero mira, entonces, esa necesidad de telediario y pum, y ya vamos a pum, vemos casos luego, legislamos vamos en a hablar caliente. de un reto, pero vemos casos luego que se nos van la agua por los lados. Es el país de legislar en caliente. Pero mira, el tema animal, yo de los delitos así de toda la especialidad, pues observas que hay delitos que se construyen de abajo arriba. Es decir, son delitos que están mal percibidos, delitos contra la ordenación del territorio. Esos delitos se fueron consiguiendo las condenas a base de recursos.
En primera instancia, pues la gente no se veían, incluso los jueces veían mal que una persona en un uso no urbanizable pues construía su casa, llegaba gente que no era la gente, entre comillas, normal que suele aparecer, y tú decías, pues este hombre quiere hacerse su casa, y se iban absolviendo y se fue definiendo el tipo a base de recursos. Entonces, es un delito que se ha construido de arriba a abajo. Sin embargo, el maltrato es un delito que ha estado perfectamente acogido desde el principio. Podrá haber sentencias raras, esto más, pero es un delito que se ha construido de abajo arriba. De abajo arriba. Y de hecho, de las sentencias que tenemos del año pasado, después de la del territorio, cuantitativamente es el mayor número de condenas. Y yo del año pasado, todas las sentencias que tenemos, todas son condenatorias, menos un caso en lo que no estaba claro quién era el obligado a cuidar al animal, un caso de poseedor y que el deber de garante no estaba claro, y los casos que tenemos de sentencia absolutoria han sido siempre por delitos leves. Eso se nos escapa más de las manos. Van los juzgados y eso se escapa más de las manos y la prueba. Así que el hecho de que algunos de antiguos delitos leves pasen ahora a ser delitos menos graves, pues es un paso. Bueno, vamos a ver si en sala tenemos un par de preguntas online. ¿Hay alguien que...? Compañera Ana. Pero Vale. daros las gracias a los dos, ha estado magnífica la exposición, también la de Lola de antes, que nos ha contado la ley, fantástico los tres. Pero me he quedado con lo que has comentado de la responsabilidad civil. ¿Cómo se valora la responsabilidad civil? En este caso era con un informe de la Junta de Andalucía, o sea, directamente se pidió en instrucción un informe de valoración de las especies, son especies protegidas, catalogadas, y eso está todo baremado a través de la normativa autonómica. Está baremada. Sí, sí. Pero que baremado mucho, quiero decir, que te sorprende luego cuando ves lo que valen o el valor que se le da a los animales, pero claro, que todo eso es subjetivo y relativo. Quiero decir, ¿cuánto vale su perro? ¿O cuánto vale tu perro? Pues para mí... Claro, porque determinadas como le hagan especies algo, a protegidas mí me sí, pueden pero dar 1.000 vamos. millones, pero yo no... O sea, eso es como todo. Pero bueno, en algún lado tenemos que poner, como los accidentes de tráfico, o el baremo que usamos en las lesiones, pues chicos, es que solo han mandado 3 millones, pero sé, es que por algún lado tendríamos que poner un coto, ¿no? En el contexto contra la fauna, el elemento cuantitativo, es decir, de matar más animales, se refleja en la responsabilidad civil. Porque si vosotros os fijáis, y el legislador fue claro en lo que quería, si vosotros os fijáis en contra la fauna, se habla del que tiene caza a especies. Sí. Y sin embargo, en el maltrato se habla de un animal. En ese caso, se considera la jurisprudencia que el supuesto en lo que se mata, tú imagínate poner una red ilegal, ¿no? O un parani de estos para que, y si matas y caza a 3 o 4 o 5 jilgueros o solo a uno, el delito va a ser un delito contra la fauna, porque habla de especies en plural. La indemnización será mayor en función, y son muy gordas en los casos. En el caso del maltrato, cuando se habla de un animal, ya nos encontraremos con el concurso en el caso de diversos animales, ¿no? Entonces, en la fauna el tema del responsabilidad civil es importante. Primero porque en un caso son especies protegidas y luego eso, efectivamente, que siempre se suele cazar con métodos no selectivos más de una especie y el elemento de la responsabilidad civil es importante a los efectos de prevenir el delito, de prevención general. ¿Alguna pregunta más en sala? No. Bueno, tenemos aquí de la compañera Marina una cuestión. Yo os leo y vosotros decidís. En cuanto al bien jurídico protegido, ahora, a partir de la reforma, no es la vida, salud o integridad, tanto física como psíquica del animal. Eso pone al menos en el preámbulo. Eso pone al menos en el preámbulo. Por tanto, dejará de considerarse, como decía la sentencia que comentabais, el deber de las personas de ser responsables para con los animales. Yo creo que no. Las personas siempre tienen que ser responsables para con los animales. Yo no sé si la pregunta la he entendido muy bien. Marina, si me estás viendo, discúlpame. Yo creo que no. O sea, a las personas siempre se le va a exigir un plus de lo que hablábamos otra vez con el hilo de lo que explicó Lola, ¿no? Quiero decir, tú tienes un animal, tú eres responsable del animal. Tú no tienes un animal para pegarle. O sea, el bien jurídico, claro que está claro, pero la responsabilidad va a ser tú eres el que va a cometer el delito no lo va a cometer el animal. Una persona, es un ser vivo que necesita una protección extra porque no se puede quejar. Cuando hablabas antes del maltrato, pocas eran, por desgracia, pero alguna que otra sí decía, mi marido me pega, aunque luego añadía la típica frase de coletilla terrible de lo normal, pero los perros, los animalitos míos no pueden decir nada, ni eso pueden decir, ¿vale? Se le ve en la cara, y se le ve cuando coge a un perro que le han dado bien, que no se quiere ni acercar y van siempre humillados. Pero entonces la responsabilidad de las personas siempre va a estar ahí, yo así lo entiendo, vamos.
La compañera María López nos dice, entiendo que cabe el grado de tentativa en el caso, por ejemplo, de dejar alimentos envenenados en un parque canino, ¿no? En caso de denuncia sin autor conocido, ¿se deben abrir diligencias en el juzgado de instrucción destinadas a conocer el autor o, por contra, se suelen archivar? Evidentemente que es objeto de investigación, sin ningún problema. Y como un delito de resultado, si hay efectivamente una posibilidad de, pues claro que puede haber una tentativa. Cuando cambiaron el enjuiciamiento criminal ya se quedan, gracias a Dios, porque no, es un trabajo inútil en los juzgados. Antes había que mandar a los juzgados, incoar los sobrecimientos provisionales y ahora se quedan, salvo que se pida o casos muy determinados que no sería este, ¿no? Pero la policía tiene la obligación de seguir investigando siempre la autoría y, por supuesto, la tentativa no cabe en todo. Quiero decir, la tentativa, las lesiones al animal, el maltrato, es complicado, salvo que le veas un primer palo que no le haya hecho nada. Pero bueno, si le ha pegado el primer palo ya tienes un maltrato. Pues es leve o no, o lo menos grave, pero lo tienes ahí ya. Entonces, hay tentativas, pero no para todos los delitos previstos. Hombre, lo que pasa muchas veces con casos en los que una persona con un palo va a darle a otra, ¿no? Y nos encontramos, ¿son unas amenazas con armas o es una tentativa de lesiones? Pues en función de cómo pueda probar de la progresión del caso concreto. En este caso, sí, aquí no hay disciplina. Con respecto a los archivos de los SP2 sin autor conocido, es que se archivan. Si tiene noticias, recurre ya se archivan y en la policía. Y solamente en el caso de resultado positivo lo remiten al juzgado. Eso se da para otra charla, eso de que se archiva la policía, porque claro, al que ha puesto la denuncia no le llega ese archivo, con lo cual no puede recurrir, con lo cual te quedas en tierra de nadie. Bueno, y aun teniendo a lo mejor tú datos que podrías aportar, te quedas en el aire. Pero hasta el estatuto de la víctima tampoco en los juzgados se le notificaba. Y de hecho, aún con el estatuto de la víctima me consta que tampoco se le notifican muchos archivos y sobrecimiento. No, efectivamente. Aunque hay obligación de hacerlo. Bueno, hay fiscales, porque aquí hemos tenido, que dicen que no siempre está esa obligación yo entiendo que sí, lo tengo clarísimo, pero hay, bueno, y por aquí tengo a mis dos coordinadoras de violencia que lo pueden ratificar, que hemos escuchado, además con su razonamiento y su argumento, que no siempre es necesaria esa comunicación. En violencia. Sí, nos quedamos un poquito sorprendidos. Vamos, que dio su argumentación, que no era así, yo no la compartía, pero ya está, y aquí es igual, es que te quedas en tierra de nadie, porque aunque tengas pruebas, si no te enteras, es que no puedes hacer nada, por ni siquiera recurrir a ese archivo. Lola, creo que tú querías intervenir. Yo quería preguntar vuestra valoración a la opción, que me ha alegrado mucho saber que Fiscalía en medidas de maltrato opta por el tema de prisión, porque muchas veces la gente no sabe que al final la Fiscalía es la que acusa, ¿no? Que el juez tampoco puede decidir imponer una cosa u otra, ¿no? Pero una instrucción, una investigación, el SEPRONA, diligencias, juicio oral, para llegar a una multa, cuando en vía administrativa hemos visto que hay sanciones hasta 200.000 euros, en vía penal no se va a poner nunca una multa de 200.000 euros. ¿Cómo valoráis vosotros esta desproporción en las cuantías en cuanto al despliegue de medios, tiempo? Pues mira, no es una novedad. La multa administrativa siempre es más alta, siempre. Delitos de medio ambiente siempre va a ser más alta. Lo que pasa es que el Código Penal tiene otro elemento añadido. Si tú tienes una condena, tienes una hoja histórico penal manchada. Eso te va a impedir, por ejemplo, prepararte una oposición ni acudir a una oposición. Es decir, el derecho penal tiene otro elemento añadido más allá de lo que es la sanción en sí. Que efectivamente que hay ocasiones en que tú dices, pues a lo mejor este señor sí tiene dinero, porque luego nos encontramos muchas veces con la persona son insolventes. Con lo cual, si le pone una multa administrativa, en la vía penal por lo menos tiene la posibilidad de, si no paga la multa, hay otros resortes. Yo creo que el derecho penal, bueno, y que no hay opción, es que es preferente y el principio de mínima intervención va dirigido al legislador. Con lo cual, cuando el legislador ha querido crear una norma penal, el aplicador de derecho tiene que aplicarla con carácter preferente. Únicamente en supuestos te habla, en supuestos límite, puedes plantearte la posibilidad, pero en supuestos límite, de no aplicarlo. Pero existe un principio de legalidad absoluto. Claro, es que además no podríamos tener nunca penas de multa en el Código Penal, si lo miramos con carácter económico. Es lo que decía la compañera vuestra de Canarias. Claro, esto en el preámbulo lo que se evita es que haya un mayor gasto, porque se supone que es un mayor gasto meter a un tío en prisión y cuidarlo allí que nos pague él a nosotros. Claro, pero si él nos paga y la multa que llegan a la Fiscalía por una conformidad y la multa son 1.000 euros, ¿cuánto cuesta haber llegado hasta esa multa?
pero ¿cuánto cuesta llegar a un diagnóstico diferenciado donde al final el paciente no tiene nada desde que entra en el centro de salud? Es que cuesta mucho, es que todas estas cosas, el estado del bienestar que tenemos todos, es que esto cuesta dinero. Es que usted vengan los bomberos porque usted se ha dejado la llave en casa, mire usted, es que solo para eso. Es que me han pedido que me pagaron, claro, mire usted, es que esto no es gratis. Es que se ha perdido un montañero, ¿dónde se ha perdido? Fuera, ¿tiene un seguro? No, pues vamos a poner, pero luego le vamos a cobrar. Mire usted, es que esto no es gratis. Es que nos creemos que todo es gratis, que todo sale. ¿De dónde sale? Pues sale de nosotros, de algunos. ¿Vale? Entonces, yo creo que no podemos tener en derecho penal el punto económico, pues entonces no habría penas de multa, porque no seríamos rentables económicamente. Sí, que es mucho más efectivo, claro. Cuesta mucho claro, actuar, cuesta claro, mucho las investigaciones. y que es mucho más efectivo lo que tú se dices. movilice, son procesos muy largos. Vale. La mayoría de abogados que actuamos a través de asociaciones no cobramos. Claro. Si al final de todo ese proceso vamos a tener una multa, Sí, te descorazona. Y pues bueno, esto, yo me desanimo. Prefiero irme a la vía policía. administrativa Lo que ocurre, pero claro, el desvalor que supone una condena con la posibilidad de la reincidencia, con la posibilidad de que la siguiente, porque el que hace una cosa de esa normalmente tiende a hacerlo otra vez, con la posibilidad de reincidencia de que la pena de multa ya no sea multa, ya va a ser prisión, oye, como la tienes, no te la suspendo y te vas a... tú vas subiendo ahí ya. La reincidencia es esencial. Lo que pega un chillo que me saca. Perdón. Me he asustado yo. Quería preguntar de un caso que recuerdo que creo que se instruyó en Manacor en 2014, en caso de dopaje de coches de caballos de carreras. Uh-huh. Exacto. Entonces, en ese tipo de asunto que no sé si afecta o no la reforma y la dificultad en la instrucción y la acusación de este tipo de asuntos, que hay un dopaje, puede haberlo, cómo llegar, salvo que se produzca un daño en un animal o Claro, que se pueda detectar, es imposible ahí el control administrativo en cuanto a las carreras de caballos, ¿no? Para saltar el salto penal hasta que no se produzca un efectivo daño a la salud del caballo, ¿no? El penal siempre vamos a remolque. Siempre vamos después. Siempre. ¿Por qué? Porque hay un principio de intervención mínima que nos obliga a ellos, ¿no? Pero yo, de luego, estoy en la parte que yo me siento y yo no sé pues yo no me leo ni una hojita de lo que yo me siento y que me tienen que probar. Creo en mi trabajo, pero más creo en el vuestro y sobre todo más creo en la defensa, ¿vale? Porque yo creo que este país tiene que la presunción de inocencia, salvo en alguna cadena de televisión que se invierte directamente y tú ya eres culpable directamente, no, somos inocentes todos y a mí me lo tiene usted que acreditar, ¿vale? Será más fácil o menos fácil, pero acreditármelo. Entonces, supuesto de eso, de dopaje, claro, necesitarías ya una intervención con los caballos, necesitarías tener veterinarios que te hagan análisis, que lo vean, que eso le haya supuesto al animal quizás una merma de sus facultades sensoriales o una merma física o algún tipo de excitación sobrevenida, pero lo más normal es que pase cuando ocurra alguna muerte, normalmente. Yo en ese caso no lo conozco, pero supongo que por ahí iría pues, la necesidad de probarlo o de acreditar pruebas para un plenario va por ahí, ¿no? Quiero decir, es complicado. Es que muchas veces estos delitos también se producen en la impunidad de las casas, en la impunidad de las fincas y la gente, hasta que no evolucionemos un poco y vayamos dando educación animal, que tú digas, bueno, porque le estás pegando una paliza al perro y tu vecino te denuncie, ¿sabes qué, tío? Todas esas cosas. Seamos sensibles lo que hablamos. Bueno, ya el último comentario nos hablan, bravo por esta fiscal que está comprometida con el maltrato y nos decía un poco eso la compañera Amparo Requena, pero ¿estarán los demás fiscales igual de comprometidos que la delegada de Medio Ambiente? Por eso se lo he dicho para comprometerla, papá. Comento, ¿no? Que nosotros en Medio Ambiente, la fiscalía de Medio Ambiente califican absolutamente todo. Llevamos toda la instrucción, calificamos absolutamente todo y a juicio vamos a todos los juicios salvo los juicios que sean más sencillos. Es cierto que en los juicios de maltrato van otros compañeros porque no podríamos absolutamente ir a todo. Dejamos una nota de extracto de acuerdo con los criterios. Lo cierto es que, si nosotros nos hemos reunido y los supuestos de maltrato grave va a seguir siendo delito porque somos 6 personas, con lo cual vamos a aplicarlo el mismo criterio, eso está claro. Habrá notas los compañeros, lógicamente, para en tales casos no bajar a pena de multa. Eso se pone en cuando es habitual entre nosotros, pues en el caso de seguridad vial también tienen indicaciones, pues. Pero lo que sí está claro es que si el juez puede poner la pena que quiera siempre y cuando sea más baja que la pena que pida el fiscal. Si nosotros nos quedamos demasiado cortos, pues no hay ese margen, ¿no? Así que... Pues estupendo. Yo creo que si no hay más preguntas ya, vamos a dar por concluida la jornada. No antes sin que reitere mis gracias a mi Lola de mi vida, mi mano derecha en la Comisión de Bienestar Animal, a mi David de mi alma también, que lo digo, y a Yolanda. No, en serio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta es vuestra casa. Espero veros más, a ti seguro.
estoy seguro. Y las gracias a mi César, a mi María Aristoy, que está afuera, y a José Manuel Baldayo. Y a la Comisión de Formación también, porque esto va en colaboración de la Comisión de Animal con la de Formación. Yo creo que estas jornadas han estado muy interesantes, que una vez más cumplimos nuestro compromiso de formación y de reciclaje de los compañeros. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí.